Buenos días. Hoy vamos a empezar con el texto argumentativo. ¿Sí? Son aquellos textos donde defendemos una postura o una idea, ¿sí? Con el objetivo de que nuestro receptor, el que nos esté escuchando, ¿sí? O a quien nos dirigimos, se vean convencidos, es decir, que lo podamos convencer o que acepten nuestra postura o lo que estamos defendiendo, ¿sí? Con lo cual aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, no vamos a argumentar sobre un tema en el cual estamos todos de acuerdo, ¿sí? Que hoy se celebra Navidad, por ejemplo. Estamos todos de acuerdo, no hay forma, no hay nada que podamos defender ahí. Por eso no es un tema de debate, ¿sí? Cuando nosotros realizamos un texto argumentativo, ¿sí? Tenemos que tener un tema en donde haya dos posturas mínimas para que nosotros al estar convencidos de una podamos defenderla. Bien. En segundo lugar, ¿sí? Los textos argumentativos es una práctica necesaria para la democracia. De hecho, muchos de los casos, de las cosas que sabemos sobre la retórica, que es el arte de convencer o conmover mediante el discurso, comenzaron a estudiarse en la antigua Grecia, donde nació la democracia como sistema político. Todo texto argumentativo tiene una estructura. La presentación del tema, que puede estar o no, introduce a los destinatarios en el tema sobre el cual se argumenta y el contexto en el que se da. Esto es una forma de que si es un tema que muchos quizás no tienen conocimiento, se le da como una breve introducción de qué se trata para que ustedes después puedan defender su postura. A veces, en muchos discursos o en muchos textos argumentativos no hace falta, porque es un tema tan conocido que no hace falta la introducción o no la ponen. Bien. Luego, que tiene la introducción o no, lo más importante de cualquier texto argumentativo es la tesis. ¿Qué es la tesis? Es la idea más fuerte que se busca defender o demostrar con el objetivo principal de todo porque el objetivo principal de todo el texto es reforzar esa idea. Es decir, lo que nosotros vamos a defender, nuestra postura. Bien. Una vez que ya tenemos la tesis, sí, tenemos que hacer la demostración, es decir, dar los argumentos por lo cual nuestra postura es válida. Bien. Es el cuerpo de la argumentación y está compuesto por distintos argumentos, es decir, aserciones, preguntas, ejemplificaciones y otros recursos que buscan respaldar la veracidad y la legitimidad de la tesis, es decir, de la idea que yo tengo. Bien, y de cierre, la conclusión, ¿sí? Que es el cierre del texto, retoma la tesis, la idea, ¿sí? y puede plantear cuestiones no resueltas o retomar también el contexto en el que se inserta la discusión y hacer el cierre de nuestro texto. ¿Sí? Es importante que ese cierre convalide nuestra tesis y nuestra postura. Bien, ¿cómo demostramos? ¿Cómo argumentamos nuestro trabajo? Hay estrategias de demostración que nos ayudan a poder hacer el cuerpo de nuestro texto y que ayuda a que nosotros podamos defender nuestra postura. Bien, ¿cuáles son? Estas son algunas, hay muchas más. Estas son las básicas, ¿sí? Que es la ejemplificación, que consiste en probar una idea o reforzar un concepto mediante casos concretos que se ajustan a una norma, ley o principio. El ejemplo sirve para ilustrar una afirmación o una explicación con el propósito de facilitar su comprensión. Es decir, si nosotros estamos defendiendo algo y damos ejemplo de casos que hayan ocurrido, vamos a poder fortalecer nuestra postura, bien, nuestra idea. La cita de autoridad. Una cita es la mención de palabras que pertenecen a otra persona. En este caso, la estrategia consiste en mencionar la opinión de una persona o institución reconocida en determinada área del conocimiento
o con cierto conocimiento de un tema para respaldar nuestra idea. Es decir, que es de tomar la palabra de alguien reconocido socialmente, ¿sí? Si estamos hablando de una cuestión médica y una palabra que va a tener apoyo o peso en nuestro discurso va a ser la palabra de un médico, que tiene más conocimiento del área, o una institución que respalde, que todos digan, no, lo dijo tal institución. Eso hace que nuestra propuesta o nuestra postura tenga más peso. Luego tenemos la contraargumentación, que se presenta argumentos opuestos al que afirma, al que decimos nosotros, y de esa manera nosotros podemos dejar las invalidaciones, es decir, tomar la palabra de alguien que está en contra de lo que estamos diciendo para luego refutarla, es decir, está en contra, pero yo tengo la forma de darle la contra a eso que se está diciendo. Si nosotros somos capaces de refutar la opinión de otro porque tenemos nuestro justificativo, da más peso y valor a nuestro discurso. Y por último tenemos la pregunta retórica, que es aquella en la que el autor de un texto formula, no para ser respondida, muchas veces para ser reflexionada, generalmente a veces esa pregunta se pone al final, para que se reflexione sobre ese tema y no espera una respuesta el que lo escribe. Por ejemplo, ¿y vos qué harías en su lugar? Y la dejás ahí sin... O son preguntas que se realiza el autor y que las contesta en el mismo discurso. Bien. ¿Cómo vamos a escribir un texto argumentativo? Un texto argumentativo puede adoptar diversas formas y géneros, un ensayo, un editorial de un periódico, un artículo de opinión y otros. Sin embargo, todos ellos tienen una característica fundamental, que son los argumentos. Primero tenemos que hacer la elección del tema. La elección del tema es el primer paso al momento de escribir un texto argumentativo, ya que dependerá del redactor saber escoger una área o disciplina que conozca y se sienta cómodo al hablar. Es siempre que nosotros vamos a argumentar, tiene que ser un tema donde nosotros estemos totalmente convencidos y que tengamos una postura para defender. Entrar a defender un tema en el cual nosotros no conocemos, no tenemos idea, y argumentar por argumentar nos va a costar muchísimo, primero y principal porque vamos a tener que hacer una investigación y encontrar nuestra postura sobre ese tema. Segundo, el estilo personal. El primer paso es elegir el tema. El segundo, saber la forma en que se desea transmitir las ideas acerca de dicho tema. Cuando se habla de estilo personal se quiere hacer énfasis en que no se trata solo de citar razones o pensamientos. Es necesario que se pueda notar en ello algo más íntimo. Cuando uno tiene una postura que defender, tiene un fervor sobre eso. Y bueno, ¿qué es lo que yo primero quiero decir? Cuando nosotros defendemos a alguien, defendemos una postura, defendemos una salida, defendemos algo, tenemos en nosotros una forma de decir las cosas. Y es importante sacar eso a flote. Una vez que conseguimos nuestro estilo personal, buscamos argumentos a favor. No existe una estructura estricta que debe seguir en el momento, que se debe seguir en el momento de elegir y ordenar los argumentos. Por ejemplo, si el ensayista está redactando un escrito sobre las consecuencias del cambio climático, quizás pueda esgrimir un pensamiento que esté a favor de su reducción, hablando de estrategias y otras posibles soluciones a esta problemática. Estos argumentos a favor ayudan a que nuestra postura tenga fuerza y que ayude a que el receptor entienda por qué es importante lo que estamos diciendo. Una vez que nosotros tenemos los argumentos a favor, tenemos que pensar en los argumentos en contra para poder refutarlos. Los argumentos a favor y en contra son como las dos caras de una misma moneda. Se usa como estrategia para ilustrar al lector el por qué algo es malo o los motivos por los cuales una idea debe ser rechazada o aceptada. ¿Sí? Es importante, muchas veces se usan borradores, buscar los argumentos, citas de autoridad, ejemplificación, los argumentos a favor, en contra,
para tenerlos y luego volcarlos al escrito una vez que ya los tengo, para que no se complique, para que sea más fácil, bueno, ver, ponemos de más y ver qué es lo que, según lo que vamos escribiendo, nos sirve a nosotros. Y como cierre, hacemos la conclusión, que es la parte final del ensayo. Es posible realizar un rápido repaso de los principales que han sido desarrolladas, las principales ideas que han sido desarrolladas, y así, de esa forma, cerrar el tema para darle, para demostrar la idea que tenemos para defender. Aquí les voy a dejar un ejemplo del texto argumentativo, que es un ensayo sobre la pena de muerte. Como introducción pone que es sabido que la pena de muerte ha sido aplicada desde tiempos remotos en diferentes civilizaciones. La pena capital fue siempre utilizado en base a dos argumentos, como forma de castigo para el criminal y al mismo tiempo como una manera de prevención de otros delitos. Aquí va la tesis. ¿Se podría afirmar que verdaderamente dicho castigo se justifica y que realmente disminuye el delito? Una de las razones por las cuales se debe repensar la utilidad de esta medida es el acceso al sistema legal. Se afirma que aquellos con menos capacidad económica tendrían menos posibilidad de tener una buena defensa en el juicio y por lo tanto con una alta probabilidad de ser sancionados con esta pena capital. Las estadísticas mundiales de aplicación de la pena de muerte, comparados con su posible impacto en la disminución de la delincuencia, tampoco han demostrado resultados convincentes que puedan aprobar con certeza que esta sanción frena la comisión de los delitos. Aquí empieza la parte de la justificación, ¿sí? Ahí tienen ejemplos. Obviamente que esto es una pequeña muestra para que ustedes puedan ver cómo hace la introducción, cómo haría la tesis y cómo empieza a defender, ¿sí? Faltaría aquí la conclusión. Pero para que ustedes puedan tener una mera idea de qué se trata y cómo se empezaría.